Sin más voy a leer lo que traía. Me pongo a contar el cuento, voy a leer lo que traía preparado. Esto se llama, a mí me pidieron que hablara sobre, yo soy 132 y la reconfiguración geopolítica. Y esto que voy a leer se llama, sí, su título específico es Cuando los estudiantes tumbaron el libro. En Valor de Uso y Utopía, uno de sus libros capitales, Bolívar Echeverría inicia el ensayo Lo político en la política. Este ensayo es de 1996. Lo inicia con una cita de Max Weber. Lo inicia con una cita de Max Weber. La cita dice: bajo política queremos entender hoy la conducción o la influencia sobre la conducción de un conglomerado político, es decir, de un Estado. Apoyado en esta diferencia específica entre la política y lo político, Bolívar avanza en su propia definición de lo político. Es, dice, comillas, la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de fundar y alterar o cambiar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma. Cierra comillas. Lo político no es, por lo tanto, inmutable y dado de una vez para siempre. Esta dimensión de lo político como rasgo característico de la vida humana, a diferencia de otras formas de vida, prosigue Bolívar Echeverría, comillas, se actualiza de manera privilegiada cuando ésta, la vida humana, debe reafirmarse en su propia esencia, allí donde entra en una situación límite, en los momentos extraordinarios o de fundación y refundación por los que atraviesa la sociedad, en las épocas de guerra, cuando la comunidad está en peligro, o de revolución, cuando la comunidad se reencuentra a sí misma. Cierra la cita. Pero lo político no deja de estar presente en el tiempo cotidiano de la vida social, advierte a continuación Bolívar, y desarrolla su argumento sobre ese tiempo. No es, sin embargo, este el que en esta ocasión nos ocupa. Quiero hablar de nuestra situación actual, que no es revolución ni es formalmente guerra, aunque sea igualmente sangrienta e incierta en su desarrollo y su impredecible desenlace. Esta que vivimos es una dimensión trágica en la cual la política, definida también por Bolívar Echeverría como el conjunto de las actividades propias de la clase política, centradas en torno al estrato más alto de la institucionalidad social, el del Estado, la política, no lo político, la política, ocupa o parece ocupar todo el espacio de lo político en lugar de ser una de sus partes, y no la más importante en cuanto a su efectiva capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad. La guerra prolongada en la cual ha sido sumida la sociedad mexicana bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico es un intento deliberado de desmantelar esa, comillas, capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad de que habla Bolívar, de destruir
por la sangre y por el miedo las formas y los medios de organización y decisión que se fue dando esta sociedad a sí misma a lo largo del siglo pasado, y de utilizar las elecciones no como uno más de esos medios de organización conquistado en dura lucha por la sociedad, sino como el sustituto único, las elecciones, el sustituto único de todas las otras formas de deliberación, organización y acción que esta sociedad construyó para decidir sobre su vida. Porque miren, algunos nos acordamos que las elecciones son muy recientes. En 1970 y algo, hasta 1972 creo que era, no pensábamos en las elecciones, pensábamos en quién era el tapado. Y ese era el presidente, el tapado. No había elecciones, entendamos, no había elecciones. Había tapados y había alcaldes puestos por los caciques y diputados con cuota fija de antes. Eso no existía, se conquistó, y se conquistó a patada desde el 88, se fue conquistando. Yo digo esta dimensión porque es natural que ustedes no la vivan, y a veces nos reímos de esto. No vino porque se reunió la Cámara de Diputados y Senadores y decidieron elecciones. Se vino porque las impusimos y las arrancamos, y porque ellos no podían seguir existiendo si no había elecciones. Estas elecciones tramposas que vivimos, pero que no había. Entonces digo, y ahora se quiere utilizar las elecciones no como uno más de esos medios de organización conquistados en dura lucha por la sociedad, sino como el sustituto único de todas las otras formas de deliberación, organización y acción que esta sociedad construyó para decidir sobre su vida. Con las elecciones sustituimos al SME, sustituimos todo, y ya. Esta destrucción de lo socialmente construido, esta expropiación de lo político, es la empresa que antes cumplieron también por la violencia y el miedo las dictaduras militares centro y sudamericanas, por el miedo, para destruir sindicatos, elecciones y universidades. Fue la realidad de este reciente sexenio de terror indiscriminado, no sobre los narcotraficantes, cuyos negocios no han cesado de ampliar sus radios de acción empresarial y territorial, y cuyos ejércitos no han cesado de crecer en dimensión y poder de fuego, sino terror indiscriminado sobre la vida social de la población mexicana. A esto denomino la expropiación de la política por el miedo, y a esto denomino la expropiación de lo político por el miedo y la ocupación de toda la dimensión de lo político por la política. En otras palabras, se trata de la asimilación en el imaginario colectivo de lo político, en tanto, dice Bolívar, capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la sociedad, a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma. Se trata de sustituir todo eso por la política a secas, es decir, por el conjunto de actividades propias de la clase política, sus deliberaciones, sus disputas, sus chismes, sus chismes, su violencia entre ellos mismos, su violencia en casa, todo eso. Sus chismes, su modo de plantear los asuntos de la vida en sociedad, para que estos asuntos nuestros de la vida en sociedad parezcan asuntos propios de la política, a ser decididas por ellos, y no de lo político, a ser decididas por nosotros. Es un despojo organizado, es un despojo organizado como tantos otros. En estos marcos, las elecciones
sirven solo para definir quiénes son ellos y para dejar en sus manos institucionales las decisiones que hacen a nuestras vidas en el tiempo entre una y otra elección, desde la legislación laboral hasta la venta de Pemex. Es que es absurdo, están discutiendo la organización cotidiana de nuestro trabajo a través de la legislación laboral en la Cámara de Diputados y nadie dice, y de senadores y nadie dice, esto no es posible, convoquemos a los sindicatos, hagamos asamblea de trabajadores, discutamos qué quieren y qué hacen. No, lo discuten ahí y ahí se arreglan con Silvano y no sé quién más, todas estas cosas. En fin, perdón, esto está mal. Por diversos que fueran los programas de los tres candidatos en la reciente elección, el cuarto no era un candidato sino un artefacto distractivo. La campaña electoral se desarrolló dentro de esos marcos y en su interior se discutieron las diferencias reales que nos separaban. Nosotros íbamos a los mítines nomás, ahí se discutió. El formato de los debates organizados por Televisa fue en todo funcional a esa concepción de la política como actividad delegada. Todos los candidatos aceptaron ese formato, aun cuando en asuntos capitales como el petróleo, la legislación laboral, la seguridad social y el régimen impositivo, sus propuestas fueran en efecto diferentes y hasta opuestas. Desde su arranque, la campaña del candidato contrario al programa neoliberal en estos temas, Andrés Manuel López Obrador, que fue a la vez quien concitó mayor apoyo popular, como lo mostró visiblemente su multitudinario cierre de campaña en la Ciudad de México, quedó sin embargo esa campaña dentro de esos marcos. Fue simbólico ese arranque, López Obrador extendiendo su mano a Televisa en la persona de Joaquín López Dóriga. El cambio. Es que una vez me encontré en un acto, así que había mucha gente política, con Sarudowski, y le digo, hola, buenas tardes, Joaquín, ¿cómo está usted? Después me codearon, me dijeron, no. Aquí va a poner Jacobo López Dóriga, pero está del otro lado en el campo, hoy saludo aquí en el campo de la política. Bueno, desde su arranque, fue simbólico este arranque, hablaba diciendo. López Obrador extendiendo su mano a Televisa en la persona de López Dóriga, el candidato de oposición a la alianza de facto entre PRI y el PAN, la cual desde 1988 en adelante ha decidido los resultados de las elecciones presidenciales, aparecía ante nosotros, el pueblo mexicano entero, dando su confianza a Televisa, al órgano de transmisión y de imposición de esa alianza y de sus políticas neoliberales sobre la opinión nacional. La teorización de ese gesto fue la propuesta de una república amorosa, de la cual, por cierto, no se ha vuelto a escuchar. En este país, sumido en la tragedia sangrienta de todos sus días, y el silencio en la práctica sobre esa tragedia, cuando les fue planteada a todos ellos en el castillo de Chapultepec por algunas de sus más notorias víctimas, entre dolor, rabia, súplica, esperanza y llanto. Contra este contexto de imposición del miedo y de expropiación de lo político por los profesionales de la política y por los empresarios y las empresas de la comunicación, irrumpió sorpresivamente
hasta para ellos mismos el Yo Soy 132 el viernes 11 de mayo de 2012. Los estudiantes tumbaron el tinglado de Televisa, cambiaron la escena de la campaña y con sus acciones pusieron en el centro la cuestión de lo político. Es decir, según las palabras de Bolívar Echeverría que al principio cité, Yo Soy 132 reivindicó en sus hechos y en su discurso, comillas, la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma. La secuencia fue inequívoca. Hacían irrumpido siempre e irrumpen hoy estos movimientos en el mundo. Primero son los hechos y luego el discurso que los fundamenta, los explica y los generaliza. Así apareció, sin ir más lejos, el ejército de las comunidades indígenas de Chiapas, el SPLN, en la madrugada del 1 de enero de 1994. Después vino el discurso, el basta ya y el de qué nos tienen que perdonar, y detrás la movilización estudiantil y popular que los cobijó en ese mes de enero contra la represión desencadenada. Llenamos el Zócalo el 12 de enero de 1994. Así también fue con otros movimientos mayores o menores de cuya memoria y experiencia se nutren los de hoy, como lo reivindicaron los estudiantes de la Ibero cuando dijeron: Artenco no se olvida. Y haga paréntesis. Resulta que salimos todos por el temblor ahorita. Y entonces una profesora me dijo, sí, esta vez el censor no avisó antes, avisó en el momento, porque otras veces el censor avisa y después viene el movimiento. Es que el censor está ubicado, censor con S, porque de los otros es por todos lados. Dijo, no vayan a creer. El censor está ubicado en el epicentro de Guerrero, me dijo, y seguramente el epicentro fue en otra parte y por eso no avisó, no nos dimos cuenta, hasta que empezó a temblar. Entonces yo le dije, es que en aquel tiempo de mayo, el pasado mes de mayo, tenían los sensores ubicados en la UNAM, en la UAM y en el IPN, y no había sensores en la Ibero. Bueno, por eso empezó. Es que es muy notable que haya empezado lo que empezó. Entonces, Artenco no se olvida, dijeron como sorpresa para todos. Todos, cada uno a su modo, reclamaron para sí la recuperación de lo político. No comenzaron esos movimientos por grandes programas, sino por causas, por rebeliones contra el despojo, la injusticia, la opresión, y por la conquista, la recuperación de la libertad y del derecho a deliberar y decidir sobre sus propias vidas. Esta recuperación de lo político en los hechos de la vida real cotidiana, no en el discurso, comenzó por causas de las cuales surgieron después los programas y sus organizaciones, y no al revés. Que los compañeros que llaman una huelga general no tienen la menor idea de qué están llamando en México. Y he visto varios. Porque
una huelga general empieza por lo que los obreros, los trabajadores hablan, dicen, empiezan, y se va gestando a través de experiencias anteriores, y no porque hay un llamado, como diría yo, bueno, un llamado genérico a huelga general. En cambio, llamados a otras formas de movimiento que nuestra experiencia conoce, que la experiencia de todos conoce, si cuajan cuando viene el tiempo, cuajan en la realidad, porque esas son las consignas que valen. Lo otro lo sacaron de algún, quién sabe, y produce una satisfacción a quien la lanza y al grupo que sale y se va. Pero la vida está en otra parte. Pero bueno, entonces digo, esta recuperación de lo político en los hechos de la vida real, no en el discurso de los llamados, comenzó por causas son experiencias sumadas, de las cuales surgieron los programas y sus organizaciones, y no al revés. La institucionalización la institucionalización que se ha propuesto del Yo Soy 132 equivaldría a querer sacarlo de ese dominio propio en el cual se mueve, para enviarlo al mundo de la política y de los políticos, un mundo que le es ajeno por naturaleza y que se rige por otros deseos, otras ansias y otras normas. 6 son las causas que hoy declara asumir el Yo Soy 132. 1. Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. 2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. 3. Cambio en el modelo económico neoliberal. 4. Cambio en el modelo de seguridad y justicia. 5. Transformación política y vinculación con los movimientos sociales. 6. Salud. Se podrían poner otros de estos. No sé, estos son los puntos que pusieron en su última declaración, o en una de sus declaraciones más genéricas. Y estos puntos no los dijeron el día que empezó. El día que empezó dijeron Atenco no se olvida. Y además dijeron no somos acarreados, aquí están nuestras caras. Esas dos cosas dijeron. Y ahí no hablaban ni de salud, ni de modelo económico, ni de todo eso. Hablaron, y después del movimiento general dijeron, esto solo. Digo, ahora bien, para que estas causas se corporicen, es decir, se hagan cuerpo y acción en el mundo estudiantil, que es donde se mueve 132, parece necesario precisar, en el caso concreto de cada una de ellas cuando aparecen, su significado en la vida cotidiana de la sociedad y en la naturaleza. Quiere esto decir, darse los medios, el movimiento para visorar la injusticia allí donde aparezca y defender la libertad allí donde la niegue. Se trata así de ser un movimiento, un sujeto social, si así se quiere, que se va nutriendo cada uno de sus días y existe según sístoles y diástoles. Si en cada universidad y cada escuela, por ejemplo, pudiera haber un cubículo abierto al pueblo y al mundo para escuchar y recibir los incontables agravios de este pueblo cada día y hacerlos resonar en las redes sociales, este pueblo tendría así quien lo escuche. Por lugares como estos puede seguir abriendo su camino una reconfiguración radical de la política. Quien lo escuche.
Entonces, me queda un párrafo, pero le voy a contar un cuento, una historia, que ahora me vino a la memoria. Un día nos vino a visitar a Lecumberri un político amigo Francisco de la Vega del Buenos Aires. Y nos contaba anécdotas. Él había andado con el presidente Cárdenas. Entonces dice que un día Cárdenas, después que era presidente, cuando andaba en gira por el país, entonces dice que un día Cárdenas nos invitó a él, a Carlos Fuentes, a 4 o 5 intelectuales. Vamos a hacer una gira por tales lugares del interior. Vénganse mañana a las 7 de la mañana. Y salimos con el jeep. Entonces dice, nosotros ya salimos, llegamos ahí, traíamos ahí unas chamadas, pantalones, y nos vio el general llegar y nos dijo, ¿y ustedes que se visten así? Pues es que vamos al campo, general. Pero cuando ustedes van a ver visitar gente y esos se visten así, no entiendo que vamos al campo. Bueno, mira, vamos a ver a los campesinos. Cuando ellos vienen a vernos a nosotros, se ponen sus mejores ropas y vienen bien. Bueno, se lo viene, vayan, vístanse bien y en una hora salimos. Se fuimos, nos metimos. Era gente grande, gente buena, Carlos Fuentes, Francisco Martínez de la Vega. Pero resulta que en la gira, don Francisco Martínez de la Vega que era político del PRI, pero defendía a los presos y nos venía a visitar a la casa, como es la vida, como era. Y no le interesaban votos ni nada, ya estaba fuera de eso. Entonces dice que en esa gira paraban en los pueblos, los paraba la gente. Venía Cárdenas, se bajaba Cárdenas y lo que se les ofrece. Y el campesino, portavoz del pueblo, empezaba a contarle que esto y esto y lo otro, nos pasa esto y nos pasa esto. Y terminaba y volvía, porque mira, general, es que esto y nos pasa esto, y Cárdenas terminaba y me decía, es que yo creo que quede claro que a mí le pasa esto, y yo creo que 4 veces. Y al final, bueno, muy bien, vamos a su secretario, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces nos contaba don Paco. Entonces yo le dije, oiga, general, pero repitió 4 veces lo mismo. Y nos están esperando en el otro pueblo. ¿Por qué no? Después de 2 veces, ¿no? Y entonces dice Cárdenas, me miró y me dijo, pero ¿qué no te das cuenta que nadie nos escucha? Bueno, este cuento yo se los digo a ustedes, por escuchar. Nadie los escucha. Y a nosotros tampoco, salvo cuando armamos una de Dios es Cristo. Y a veces creemos que nos escuchan porque nos escuchamos entre nosotros y escribimos en la jornada o nos encontramos y nos reunimos acá todos. Y sí, nosotros nos escuchamos y ustedes me están aguantando y escuchando, lo cual me va a hacer sentir muy bien. Pero nadie nos escucha. Y ahí andan Silvano, no sé por qué andan Silvano y Graco y Pedro Joaquín y todos allá entre ellos. Y a nosotros sí a veces nos escuchan cuando armamos la que armamos. Pero a nosotros, si al ESME, que es un ejemplo histórico de organización, no lo escuchan,
Entonces, ¿qué? Eso fue 132 y eso puede seguir siendo. Hay que pensarlo. No que una vez que ellos no se escuchen a nosotros los universitarios del 132, que les explicamos bien cómo está la cosa. No, escucharlos y difundir. Las redes sociales mostraron que los estudiantes de México sí estudian y sí saben usar los medios tecnológicos que la sociedad a través de la universidad les da, y sí los usaron bien y usan muy bien la tecnología y hacen cosas que una generación antes o varias no sabíamos hacer. Entonces digo, si se escucha y esto sale, bueno, yo no voy a decir cómo se hace porque no sé, pero ustedes sí saben. En fin, digo esto que dije: si en cada universidad y cada escuela pudiera haber un cubículo abierto al pueblo y al mundo para escuchar y recibir los incontables agravios de este pueblo cada día y hacerlo resonar en las redes sociales de que hablaban los compañeros, este pueblo tendría quien lo escuche, aunque aparentemente después no pase nada, que era lo que decía el presidente. Por lugares como estos puede seguir abriendo su camino una profunda reconfiguración radical de la política que tenemos que hacer con tiempo y en el tiempo, una vez que Tiblado lo tumbaron, porque sí se cayó Tiblado. Y termino. El neoliberalismo, uno de cuyos rasgos esenciales es el despojo universal, la acumulación por desposesión, como la llamó David Harvey, es también un proceso de vaciamiento de lo político, reduciéndolo a la política de las instituciones hoy enajenadas por el movimiento inhumano de las finanzas. El desafío es rechazar ese despojo y, para lograrlo, reconfigurar lo político en torno a las causas de este tiempo nuevo y a las sustancias con que ellas enriquecen nuestros reales mundos de la vida. Y aquí se acabó.